La Caverna Podcast es un espacio para la filosofía, la literatura, diálogos y monólogos. Les acompaña de Bogotá para el mundo una abogada evangélica y no romana, apasionada de gatos, de leyes, lectora de Kant, de Dostoyevsky, fan de Santa Fe, pero sobre todo, y todos, amante y fan de Cristo. Con ustedes, Natalia Gamarra Urrego. Bienvenidos. Hola, soy Natalia Gamarra Urrego. Bienvenidos a La Caverna Podcast. Este es mi episodio número 1 y espero que me acompañen para que hagamos una reflexión sobre el mal. Y bueno, antes de comenzar quiero darle un saludo a mi amigo Andrés Marín de Conciencia Podcast, a quien voy a entrevistar más adelante. Y acaba de escribir un libro, entonces lo felicito por este gran logro y bueno, lo saludo especialmente porque gracias a él tengo intro y outro, él me ayudó con ese tema, entonces le doy un saludo. Bueno, este es mi primer podcast, entonces quiero explicarles lo que significa este espacio para mí, lo que quiero hacer como este proyecto. Realmente lo que me gustaría hacer es un espacio de reflexión donde haga preguntas, donde presente algunos libros, se puede hablar de literatura, me gustaría hacer algunas entrevistas y siempre buscando como contenido de filosofía, generar como algunas dudas. Eso es lo que yo quiero hacer en este espacio. Y bueno, el nombre de la caverna, lo quiero explicar también un poquito, sale de la alegoría de Platón, donde Platón pues hablaba de un caso en el que algunos hombres encadenados de nacimiento que están en una caverna que solo tienen acceso a ver una pared, unas pequeñas sombras. Eso es lo único que estos hombres ven. Entonces ellos se acostumbran a esta realidad que es parcial, esta realidad que es insuficiente, esta realidad que no les dice todo y que ellos pues asimilan aplicado como a nuestras vidas. Realmente lo que da es que nosotros también de cierta forma nos acomodamos a la realidad, nos acomodamos al orden de las cosas, de las ideas y no le damos vuelta suficiente, no buscamos. Evidentemente la filosofía se busca realidad, se busca ir más allá, se busca entender y definitivamente hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. Siempre hay temas interesantes, me gusta ver el lado de las leyes, me gusta libros, teología también, todas esas cosas serían temas que me gustaría tratar. Entonces, ese más o menos va a ser el espacio. Eh, Ciertamente, aunque seamos teístas o agnósticos o panteístas, lo que sea, el hecho es que tenemos un límite de conocimiento y nos acostumbramos fácilmente como a pensar que tenemos todo resuelto cuando en realidad no es así. Entonces quiero partir de esa idea que vivimos en una realidad que puede ser observada más, que puede ser como entendida más, que puede ser explorada más. Ahora, en el episodio número 1 voy a tratar de hacer unas reflexiones respecto del mal moral. El mal como producto humano, ¿ok? Y la pregunta que voy a tratar de responder, a ver cómo me va, es si la filosofía clásica o la teología aún son instrumentos útiles y vigentes para enfrentar el mal o quizás de pronto hayan sido superados por un tipo de sentido común superior postmoderno. Bueno, esa es la pregunta para resolver. Entonces, para responder esto más adelante voy a hablar de ejemplos, de algunas ideas, voy a hablar de personajes y temas como Epstein. Entonces, síganme para tratar de resolver esa pregunta.
La primera pregunta es, ¿qué es ser malo? ¿En qué consiste la maldad humana? Bueno, la idea general de mal, eh, es decir, cómo entendemos el mal en sentido común, es algo básico, asimilar el mal como una lesión objetiva, como un daño que recae sobre algo o alguien. Pero lo que en realidad quiero hablar es del mal que sale de la conducta humana, es decir, el mal moral, ¿ok? Que el ser humano elija dañar, ¿ok? Y bueno, la sociedad como tal siempre ha tratado de contener el mal o la maldad, ha tratado de evitarlo y para eso se dispone, ¿no? El estudio y entender el mal de diferentes formas. La expectativa común es que el Estado contenga el mal, lo evite, lo castigue, y eso sería como en términos generales lo que es, ¿cierto? Y el mal el mal humano ha sido desde la época de la Ilustración más o menos ya observado y estudiado y pensado más que todo desde una óptica materialista, porque las ideas trascendentes del mal conllevan un contenido supernatural que ya es dudoso, ¿cierto? Y empieza a ser rechazado y cuestionado sobre todo. Entonces, eso es parte del análisis, ¿cierto? El rechazo que se hace a todo lo de lo que tiene un tinte como espiritual, trascendente, eh, que no se encierra en este mundo trascendente, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de estudios que se hacen o que le dan vueltas al mal, ¿cierto? Por ejemplo, la psicología no le interesa, digamos, buscar el pecado ni analizar como el mal en ese sentido, sino analizar como de dónde sale el mal humano, ¿cierto? En relación a los procesos internos del ser humano, ¿cierto? A la mente, eh, a la historia personal que tiene, que tiene como influencia en la conducta, el ambiente y la estructura como psíquica. La sociología, por ejemplo, estudia como una desviación social, estudia la violencia estructural, estudia la desigualdad, la criminalidad como fenómeno social. Bueno, la criminología sería como el más específico estudio de la criminalidad, ¿no? Como fenómenos sociales, que es como una rama de la sociología. El derecho penal, por ejemplo, estudia el delito, que es la conducta prohibida, la pena, la responsabilidad, la culpabilidad, todo eso. Y la filosofía va a hacer preguntas amplias como por ejemplo qué es el mal, existe ontológicamente, es una privación, es sustancia o es construcción. Y la ética, que es más o menos lo que me interesa acá, es la filosofía que se va a especializar en las razones por las cuales se selecciona una conducta y se califica de mala. Ahora, la teología, por otro lado, que también voy a hablar, estudia las conductas que son denominadas pecados, ¿sí? Y que tienen que ver con Dios, es decir, un ser trascendente que selecciona conductas y las determina como pecado. Y bueno, este pecado en la teología tiene que ver con Dios, ¿sí? Con el alma, con la existencia. ¿Okay? Específicamente yo soy evangélica, entonces, bueno, voy a hacer un poco de comparación entre filosofía y eh, filosofía más específicamente ética y teología cristiana un poquito. Entonces, teniendo en cuenta que hay muchísimas posibilidades de abordar el mal dentro de diferentes campos de estudio, de diferentes objetos formales y materiales, en realidad lo que quiero abordar es la filosofía, específicamente la ética y la teología. O sea, voy a hablar en ese marco, ¿sí? Y el tema acá lo que quiero es pensar y tratar de determinar cómo se piensa el mal moral, ¿sí? Cómo se piensa y cómo se inspira el ser humano contemporáneo para determinar que alguien es malo o que algo, una conducta, es mala. En Occidente, debido a la secularización,
eh, la secularización del mal, es decir, que todos estos procesos donde todo el pensamiento, todo el orden social se separa de la teología, ha fragmentado el entendimiento de lo que vemos como bueno y malo, ¿sí? Entonces, el mal ya no es lo mismo para todo el mundo. Es muchas cosas, ¿cierto? Hay ideas de mal que son similares y hay ideas de mal que son diversas, hay ideas de mal que son contradictorias, pero lo que me interesa ver es justamente que hay muchos matices y también muchos desacuerdos. Lo interesante acá con estos desacuerdos es cómo se forma esa moralidad contemporánea y de qué se nutre y si es superior a lo que teníamos antes en el estado, digamos, teocéntrico. O si de pronto es útil o resulta útil, digamos, la filosofía clásica y la teología para educar y para hacer un aporte social que realmente construya una moralidad que sea útil y que sea razonable para pensar el mal de una forma unánime, una forma universal, una forma que sea, digamos, positiva para la sociedad. Entonces, bueno, como hemos visto, realmente que se redefine el mal, que los valores cambian, podemos ver que no va a haber como unanimidad en muchos temas, ¿no? La universalidad del conocimiento en cuanto a moralidad es algo que no va a pasar, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que la infidelidad, hablamos de una persona que ha sido infiel y la persona a la cual le han sido infiel siente que le han mentido, sienten que le han causado daño, sienten que la otra persona obró mal. Y bueno, en cuanto a la teología, por ejemplo, el pecado es una idea, una noción simple que no ha variado, ¿no? El pecado estaría como claro en esto y no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa con el resto de personas que no creen en pecado? Definirían esto de una forma diferente. Por ejemplo, hay unas personas que dirían, bueno, sí hay un mal, hay un daño, pero realmente la persona que fue infiel ya no quería estar en esa relación y también se debe a sí mismo una fidelidad mayor. Entonces el matrimonio lo que resulta siendo es como un estorbo, ¿sí? Algo que se redefine. El matrimonio ahora no tiene que ser algo que, que limite a las personas. Entonces por eso la consecuencia es que ahora hay diversos pensamientos acerca del mal en este caso, por ejemplo. Es un ejemplo para mostrar que hay diferentes ideas y ahora incluso podríamos estar hablando que las personas que son infieles ya no tienen ese reproche social que tenían y más bien se puede ser que a veces se anima a que estén con la persona que realmente quieran, ¿cierto? A que no se traicionen a sí mismos, ¿sí? A que sean genuinos en sus afectos y que no estén atados a un matrimonio. Entonces, ven, o sea, la idea acá es que el mal, desde que se cambia de dirección lejana a lo que es el pecado, que es algo más eh, inmovible, por así decirlo, más como inmutable, es una noción inmutable porque de todas maneras el pecado es una noción trascendente, ¿no? Es una idea trascendente. En cambio, el mal ahora tiene diferentes matices, diferentes justificaciones, hay diferente orden social. Entonces, por eso me pareció que valía la pena hablar de lo que está pasando ahorita con la moralidad, ¿no? No en cuanto a ética específicamente, porque entonces por eso quiero hablar de moralidad. Que moralidad, otra vez, no son normas que adaptamos a nuestra vida, pero que vienen inspiradas en costumbre, que se elaboran mediante los valores sociales que se están
que se están planteando, digamos, por temas de grupos sociales o de afinidad o de influencia cercana, cultural, lo que sea. Entonces ese es el tema, ¿ok? Por eso le quiero dar un poquito de vueltas a la moralidad que está pasando en este momento, a cómo se define el mal, ya que podemos ver en este caso, por ejemplo, que no es unánime, ¿cierto? La idea y que las cosas están cambiando un poquito. Entonces, bueno, hay casos, sin embargo, o sea, primero hablé de el adulterio, que estaba, digamos, que es un mal, pero no se reprocha de manera unánime, tiene como un tipo de justificación, tiene un tipo de aceptación, una persona que cae en eso, digamos que es secular, por ejemplo, ya no tiene un reproche social, ya se vuelve a introducir en la sociedad, no tiene problema alguno, realmente es un mal menor. Entonces lo que vemos acá es que hay diferentes niveles, diferentes grados de maldad que la sociedad acepta o rechaza, depende de los valores. Por ejemplo, una de las de los ejemplos que voy a usar acá es el macabro Epstein, porque este caso sí sería uno de los casos que universalmente tendría rechazo y no perdón. Entonces, este caso, por ejemplo, reúne todos los elementos para decir acá hay algo universal, ¿cierto? Lo que pasó con Epstein, ya sabemos, un tipo con mucho dinero que, que tenía mucha influencia, que armó una red donde no sabemos mucho, pero lo que se sabe es macabro. Se sabe que la red de mujeres violadas, sometidas a torturas, sometidas a deshumanización, se les salieron de las manos y fueron sometidas a tratos, tratos de prostitución de una red de hombres millonarios y mujeres también parece. Y la cosa acá, entonces estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de violación, estamos hablando de posibles homicidios, hay evidencia que se le sale de las manos. Entonces este tipo y su cómplice eh, y todos los que participaron son personas que son ejemplos perfectos de lo que sería el mal, ¿cierto? Lo que sería la maldad, la conducta que la sociedad quiere rechazar, el tipo de persona que no es alguien que se pueda recuperar en la sociedad. Y esto sí nos deja como un ejemplo que realmente en el caso de la teología, por ejemplo, se llegaba como a esa aceptación del pecado porque se cree en una vida trascendente, ¿cierto? Es decir, que las personas no pueden escapar del juicio, no pueden escapar de el juez que juzga y la persona que tiene eso en la conciencia, de cierta forma, tiene una autoridad superior a quien rendirle cuentas, ¿sí? Pero la moralidad, sin ideas trascendentes, curiosamente, es algo totalmente opcional, porque nadie está por encima de las personas. Y esto justamente es muy interesante en el caso Epstein, porque ciertamente se sentían con una libertad y poder de burlarse de todas las personas, de toda la sociedad, de todas las leyes, burlándose básicamente de cualquier ser humano decente, ¿sí? Porque hicieron lo que les dio la gana y sin, sin problema alguno. Entonces, entonces, por eso es interesante entender, o sea, sí sirve, y hasta qué punto sirve como las ideas del mal, hasta cierto punto, ¿ok? La educación en filosofía y, bueno, y en ética tiene un único camino que es la lógica, la razón y la libertad. O sea, mediante ese camino se elige libremente como una moralidad. Entonces, la pregunta es si realmente sirve de algo elaborar o pensar una ética
o usar la filosofía para edificar nuestras comunidades, para pensar en nuestros niños y pensar en contener de cierta forma la maldad. Para eso es que se hace, para que eso es que se hace esos análisis, ¿no? Entonces, hay opiniones interesantes que me están llamando la atención porque están presentando ideas sobre el mal que me parece que son como, son diferentes, son diversas, ¿ok? Acá voy a presentar dos escenarios donde son ideas populares sobre el bien y el mal, ¿sí? Sobre lo que es la maldad, donde pareciera que la moralidad tiende a como a eximir a algunas personas o condonar el mal, cierto mal, y ser un tipo de norma flexible que se acomoda a estándares sociales. Entonces esas opiniones que van a sustentar esos ejemplos las saco del escritor Mario Mendoza, donde hace una entrevista con un podcast que me parece que se llama Conducta Delictiva, y el escritor está dando su definición de moralidad y dice realmente es que el ser humano es muy diferente. El ser humano no es el mismo, es decir, las personas pobres y las personas que viven en unas condiciones no, no pueden compararse con las personas que tienen una vida acomodada y que viven bien. Son dos especies diferentes, dice él, son dos cosas diferentes. Y la lógica de esas personas es diferente. Y entonces él no lo dice para decir, por ejemplo, para, digamos, para defender el crimen o algo, pero él está tratando de explicar y entender la mente de criminales, porque eso es lo que está haciendo, está entrevistando y está buscando entender criminales y encuentra que hay diferencias existenciales que son significantes. Entonces lo que él quiere es entender. El problema es que llega como a ese extremo de pensar que la moralidad que, digamos, que hace las personas de decir el pobre debería hacer esto, debería portarse bien, es para unas personas y no puede ser para todas. Entonces esta opinión me pareció muy interesante. Acá la voy a presentar un segundito. Voy a poner este clip acá. En el segundo caso, voy a presentar una opinión que también me llamó la atención, que es muy similar, que es la de Gustavo Petro. Okay. Gustavo Petro tiene en esta entrevista que le dio al influencer que se llama Westcott una y presentó muchas ideas donde explica que el pobre y el rico, y el pobre y el rico, el pobre no se le puede exigir nada, se le debe perdonar todo, el pobre es diferente, que todo el mundo tiene que pensar en los otros, que por qué castigan al pobre de la misma forma. O sea, básicamente a los pobres castigarlos es malo, a los pobres exigirles es malo, a los pobres no se les puede exigir nada. Entonces, estas ideas que son presentadas como progresismo, como una pseudociencia, porque es que Mario Mendoza y Gustavo Petro tienen algo en común, que es que tratan de nutrirse de, digamos, de una psicología donde se entiende la mente humana, los orígenes, digamos, las condiciones donde sale una persona, y la sociología, todo eso lo tratan como de amalgamar en un pensamiento que básicamente da como resultado un determinismo. Es decir, la moralidad ahora debe adaptarse, porque no todo el mundo puede con las exigencias sociales, y el ser bueno y el ser malo ahora ya no es suficiente, es algo que se sale de eso de blanco y negro, y ahora hay que redefinirlo. Pero lo que resulta pasando es como un tipo de determinismo donde no existen personas pobres. Acá está el video.
la violencia está por encima Y bueno, estas ideas de moralidad contemporáneas me parecen muy interesantes porque pareciera que justifican el crimen, aunque claramente no lo hacen. O sea, evidentemente Gustavo Petro y Mario Mendoza tienen eso en común. Ellos no están diciendo que se justifica el crimen en ningún momento. Y no es que esté completamente en contra de absolutamente todo lo que dicen, porque hay razones, hay un entendimiento de la mente, de las circunstancias, de todo eso, de la sociedad, del orden social. Sí, sin embargo, en cuestiones de ética, es decir, cuando uno piensa, digamos, los valores que vamos a proteger en la sociedad, cómo razonar, cómo de manera racional voy a trazar como unos límites de convivencia, cómo voy a pensar el mejor posible escenario de convivencia, cómo voy a pensar la conducta. Estos discursos resultan siendo políticos y resultan siendo políticos porque en realidad, aunque pareciera que se trata de como de entender la respuesta social, ya no es como un tipo de juicio hacia las personas que hacen cosas, sino más bien la aceptación o el punto de partida que las conductas, digamos, morales no pueden exigirse de forma igual a todos los sectores políticos. Entonces, resulta siendo un punto de partida, resulta siendo una moralidad nueva, resulta siendo como un tipo de contenido a priori que el ser común va a tomar para rechazar otros sectores o rechazar la moralidad bajo el pretexto de que realmente los seres humanos no son iguales y por lo tanto hay cierto determinismo que les impide eh, buscar como caminos éticos, ¿cierto? Ese es el punto, lo que termina pasando. Ahora, ¿por qué se plantea esto así? Realmente se plantea es simplemente por un populismo político, porque lo que se quiere acá, digamos, especial Gustavo Petro y algunas personas de izquierda, que porque no es del todo novedosa esta idea, lo que quieren es una fidelidad, quieren una asociación, quieren un compromiso de las personas que se sientan protegidos, se sientan aceptados, se sientan como defendidos, un sector social. Entonces, por lo tanto, el pobre que decida no estar con Gustavo Petro es un imbécil porque él ya se apropió de ese sector político, él ya habla por ellos, él ya los defiende, él ya no los deja condenar, él ya no los deja, porque eso es lo que él quiere como decir, no, este sector político es mío, yo hablo por ellos, yo voy a darles todo, ustedes no quieren porque ustedes les exigen, pero eso es básicamente lo que discurso retórico termina haciendo, ¿cierto? Entonces, este discurso que supuestamente se nutre de ciencia, porque es que es como eh, es frecuente escuchar a Gustavo Petro decir que es que él conoce la ciencia. Por ejemplo, lo escuché hace poco decir que él quiere energía limpia y que él solo piensa en ciencia y realmente cuando uno lo escucha hablar y empieza a cuestionarlo a él, se da cuenta que la ciencia la usa simplemente como un accesorio en su discurso, pero no hay mucha profundidad, no hay como cuestionamiento de cómo es posible si esta energía realmente es limpia o solamente es limpia porque él dice que es limpia, que si realmente hace un aporte, porque en fin, o sea, me estoy saliendo del tema, pero ese es el ejemplo. Y también acá con esta noción extraña de moralidad donde no se puede condenar, donde no se puede pensar en trazar como una moralidad común, lo que resulta siendo es generando como un entendimiento del mal y del bien que no es bueno,
porque simplemente es un discurso político que no tiene utilidad en una sociedad que no es como la que él pinta. Es una sociedad donde sí hay personas que son honestas y que sí hay personas que trabajan y que sí hay personas que asumen una moralidad sin tener, sin ser de un sector político o digo, un sector social como privilegiado. Entonces realmente también es como un insulto al sentido común, decir que las personas de cierto sector, del sector como menos favorecido, no puede tener una moralidad que le exige el otro, porque la moralidad es como el feminismo parecido que dice cuando Simone de Beauvoir, por ejemplo, plantea que la belleza es algo que se hace en favor del hombre, y entonces si uno quiere asumir eso, entonces es porque le quiere dar gusto al hombre, ¿sí? Algo así es como están planteando la moralidad. La moralidad es para y hecha desde un sector privilegiado, desde los godos, desde los conservadores, porque ellos son los que tienen intereses en tener buenos esclavos. Y, por lo tanto, básicamente la moralidad, educar a las clases sociales populares desde una moralidad clásica, es ser godo, porque él no es godo. Hay en esta historia contó algo totalmente absurdo, por ejemplo, no lo voy a poner en el video porque no vale la pena, pero dice que en el colegio donde él estudiaba, él era el bueno, el inteligente, el humilde, y como él era bueno, le pasaba las respuestas de los exámenes a los amigos. Y entonces a mí me parece esto absurdo, porque, bueno, él dice que no le gusta la competencia. A mí me parece que es un egocéntrico por un lado, porque quiere mostrarse como el único que puede, y segundo, eh, no, yo no le veo nada de bueno pasarle las respuestas a las otras personas, porque ¿quién se engaña con la educación, cierto? O sea, si uno se quiere educar, uno tiene que competir para sacar la excelencia que uno tiene, y todas las personas son sujetas a sacar su propia excelencia. Entonces, no le veo esta ridiculez de que prestarle la respuesta y hacerle trampa a los otros es hacer bien por los... Ese es el estilo de idea y ética que tiene Gustavo Petro, y que me parece cuestionable, y que me parece que está difundiendo para una juventud que no cuestiona nada, que se acostumbra a lo que le están diciendo que es correcto, que ahora lo que es correcto, él lo está definiendo como todo lo que sea, o lo que venga de un sector privilegiado es malo. Sin embargo, él también dice que hay que pensar en que salir de la pobreza dura 9 generaciones. O sea que las personas que nacieron pobres pero que ahora tienen buenos cargos, no, todavía no han salido de la pobreza, porque dura 9 generaciones. O sea, ¿y para qué quiere salir de la pobreza si según él todos los pobres son buenos, son inocentes, ellos no tienen culpa de nada, y todos los pobres y todos los que tienen los acomodados sociales son malvados, perversos, bla, bla? ¿Para qué se quiere salir de la pobreza si entonces yo paso a ser una persona que no tiene capacidad de ser responsable a ser la responsable, la culpable social, la única que se puede juzgar? O sea, ese tipo de lógica es la que se está tragando y la que está asimilando la nueva generación, que realmente no piensa sino en justificar las falencias, justificar los errores, justificar los crímenes, y no pensar en lo que se puede hacer. Bueno, entonces las preguntas a estos casos son si realmente existe una idea universal, o si es que realmente se puede decir como estas personas que no, que hay ciertos tipos de males. Bueno, el caso de Epstein, que nos presentó, por ejemplo, un mal muy específico, eh, realmente es el caso en el que sin duda alguna se podría decir este tipo es una hipérbole viviente de lo que es el mal, ¿ok?
Entonces sí podría de todas formas existir una idea o una noción de mal universal. Lo que pasa es que hay muchas matices y en las matices de pronto hay desacuerdos. Eh, es conveniente definir lo que es malo porque aunque se vienen como cambiando las matices, lo que está pasando ahora también es que, digamos, esto de que si robar es bueno y ahora vamos a pensar, bueno, depende, si roba Epstein que tiene millones, eso es malo. Ah, pero si me robó una persona que no tiene papá y mamá influyente, que nació en un barrio, en una favela, no, entonces ese robar no es nada, es simplemente un daño, pero no hay maldad acá, sino simplemente una lógica. Ese es lo que termina pasando. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en la filosofía. Empezando por Nietzsche, ¿cierto? Se cambiaron estas nociones de bien y de mal. Y lo que hacen Mario Mendoza y Gustavo Petro es básicamente hacerle caso a salirse de esa definición de mal que venía como, digamos, certificada por los escolásticos, que es una noción de mal trascendente, de mal que viene con el título de pecado, porque ahora desde el pensamiento se empiezan a encontrar algunas cosas sospechosas. Por ejemplo, algunas de las cosas que se consideran malas y que la sociedad rechazaba como pecado eran cosas que contradecían la naturaleza humana. Por ejemplo, limitar el ser humano a ser a débil y no pelear con los demás por su competir y todo eso, porque es que el ser humano en el cristianismo para Nietzsche era un ser se destinaba a ser como un esclavo. ¿Y por qué? Porque por esta cuestión de la humildad, estos valores estos valores de la humildad, este valor de la obediencia, y todo eso empezó a ser como sospechoso y empezó como a tener como otro tipo de fallas en los ojos de Nietzsche. Entonces, lo que realmente llega con el punto de quiebre es el hecho que se supone que la noción de pecado ha sido algo que se define eh, mediante el filtro de la filosofía que filtra la verdad. Pero para Nietzsche la cosa es que se está determinando lo que es verdad como un a priori y mediante ese a priori se llega a la misma conclusión. Es decir, que no se está buscando la verdad realmente, sino que se está dando la verdad, se está presentando esta verdad y desde esta verdad se llega a la misma conclusión, como que la filosofía cristiana o escolástica lo que hacía realmente era partir de una realidad y volver a concluirse a sí misma mediante las normas que esa realidad estaba determinando. Entonces, bueno, por eso es que se rechaza esto y se piensa, bueno, el ser humano puede realmente más bien libremente determinar lo que es bueno y malo mediante la razón, sin tener una predeterminada como noción trascendente como pecado, sin tener como un tipo de límite, se puede realmente determinar qué puede ser bueno, qué puede ser malo. Entonces, bueno, acá con la elaboración humana, estrictamente humana, de lo que es bien y mal, es lo que venimos pensando, aquí Gustavo Petro y Mario Mendoza nos dan un aporte de una moralidad que se piensa fabricada con estándares posmodernos, seculares, donde van como nutridos por pensamientos, digamos, no, sociológicos, psicológicos, y se busca un tipo de justicia que sea equitativa, que sea pensada en el bien común, muy, muy influenciada por el marxismo, porque todo esto de pensar en las nociones del bien partiendo de la pobreza como estándar de medida es
viene siendo consecuencia de un pensamiento marxista, ¿no? Entonces, bueno, este es el nuevo como estándar de bien y mal, ¿sí? Y es como lo dominante. Eh, y curiosamente esto de querer dominar al pobre que decía Nietzsche y que el cristianismo como que dominaba al pobre mientras lo usaba para que fuera servil, que lo mantenía ahí siendo obediente. Es curioso que esto pase ahora también con Gustavo Petro y los dirigentes de izquierda que usan ese sector político que se siente atropellado, que se siente olvidado, que se siente marginado, que siente que todos lo han usado, que siente que ha sido esclavizado, lo redefinen, lo empoderan, lo hacen fiel y lo están usando realmente como mecanismo de perpetuación política. Y esto es lo que está pasando, porque es que estos dirigentes políticos comen y viven y de hecho ganan su sustento mediante estas retóricas populistas. Entonces acá no podemos decir que Gustavo Petro y todos los líderes de izquierda no ganen y no vivan de este discurso, porque es que de este discurso ellos viven. Entonces, curiosamente termina pasando lo mismo que Nietzsche dice, es decir, que se mantiene al pobre como sometido en un tipo de esclavitud, pero en este caso sería la esclavitud de creer en una ilusión de una política que los va a sacar del pozo, que los va a servir, que los va a proteger y a la cual básicamente le venden su alma, porque eso es lo que termina pasando. Entonces, interesante ahí que el orden de las cosas cambia y vuelve como a ser parecido, no idéntico, pero parecido. Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, la moral cristiana ha sido un proceso histórico mediante el cual ya ahora es opcional y a mí me parece perfecto porque ahora lo que se hace es, mediante la razón, mediante la libertad, se ejerce el cristianismo y esto tiene muchísimas ventajas. Ahora, ¿cómo se justifica la noción del mal? La noción del mal en el cristianismo realmente se explica mediante lejanía de Dios. Entonces, Dios es el ser perfecto, Dios es el ser pleno, Dios es el absoluto y el ser humano no es bueno ni malo en esencia, realmente. Desde mi lectura, de la Biblia, lo que yo veo es que el ser humano no es bueno ni es malo. El ser humano puede seguir un camino que es bueno y puede hacerse similar a la perfección que es Dios. Y también al mismo tiempo el ser humano puede hacer cosas malas, pero nunca es esencialmente bueno y lo que más puede llegar a ser es malo si no se mide, pero todos tenemos un poco de mal. Entonces en el cristianismo, por ejemplo, se habla de una naturaleza pecaminosa y eso es como el apetito que se tiene para deleitarse en cosas malas y todos lo tenemos. Entonces no podemos hablar que nosotros como cristianos somos esencialmente buenos. Ahora, el problema acá que tenemos es que tenemos una soteriología en la iglesia, por ejemplo, evangélica, donde la fórmula para obtener la salvación puede ser un poco confusa en cuanto al bien y el mal, porque la fórmula es que Jesús ofrece la salvación mediante la fe, es decir, mediante creer, y el que crea en él es salvo. Es decir, es muy simple. El problema que yo veo es que las personas que piensan que aceptando son salvas, y yo lo creo, a veces asocian eso con el bien y con la bondad. Entonces dicen, bueno, yo soy salvo, entonces debo ser bueno. Y ahora yo soy bueno, y entonces ahora mi iglesia es bueno. Y eso no es verdad. Y no es verdad porque el bueno es Dios, el bueno es Jesús. Esa es la perfección. Y nosotros, cuando decimos que aceptamos por fe
la salvación es aceptamos a Él. Es decir, para ser como Jesús hay que vivir un proceso de transformación, pero hay que también que tener un entendimiento de lo que es bien, que es Él, o sea, quién es Él y qué significa ser bueno. Y si yo, digamos, digo que soy cristiana, no entiendo quién soy Jesús, bueno, por fe, puedo tener una fe joven y puedo decir, acepto a Jesús, ok, acepté la gracia, ok, soy salva, pero mediante el conocimiento de Jesús, si lo llego a rechazar, en realidad lo que está pasando es que yo voluntariamente dejo la salvación, o sea, la abandono porque yo soy libre. Y muchos de estos casos se dan, pero las personas no se dan cuenta porque no se dan cuenta que Jesús no es nada, es decir, Jesús es un contenido. Y la cosa con el contenido es que no podemos pensar que cuando se acepta la salvación simplemente creo que Jesús existe ya, sino que creo lo que Él dice que es bueno, es decir, acepto su noción de bien y el mal. Y esa es como la versión evangélica que a veces se confunde porque podemos resultar pensando que es que no, ya como soy salvo, entonces soy el bueno y entonces como yo soy bueno, Dios me tiene que dar cosas y me tiene que dar cosas buenas y me tiene que favorecer y me tiene que privilegiar y entonces cuando yo veo que tengo hijos y no quiero que se casen con los malos sino con los buenos y cuando yo me asocio en una comunidad me doy cuenta que ay, no quiero juntarme con los malos porque los malos son ellos y entonces en la política los malos son los no creyentes, pero eso no es verdad. O sea, todo esto es una falta de entendimiento de lo que es bueno, falta de entendimiento del deber ser, falta de entendimiento del cristianismo, porque en realidad el bueno es Dios, nosotros somos libres, la maldad y la naturaleza pecaminosa está en nosotros y si queremos salir de ella tenemos que ser imitadores de Cristo, pero no es porque nosotros seamos buenos. También el catolicismo, por ejemplo, cree que la salvación se obtiene mediante fe más obras y pareciera que es más o menos lo que yo estoy diciendo, pero en realidad la cosa es que cuando digo obtener la salvación mediante obras, estoy diciendo como que yo puedo hacer cosas suficientes para ser salva y eso es diferente a decir simplemente acepto la salvación, yo ya soy salva, ahora tengo una responsabilidad porque soy salva. Y si no la asumo, simplemente lo que pasa es que no estoy creyendo, es decir, no estoy aceptando la salvación. Entonces termina siendo parecido al catolicismo, lo que yo creo, pero no es igual porque no creo que sea una cuestión de acumular cosas buenas y acumular cosas malas y después merezco, sino que yo en el peor momento de mi vida, de mi existencia, estando completamente equivocada, acepto a Jesús y en ese momento soy salva porque la salvación es como un contrato. Así de sencillo, como una aceptación, como un tiquete, sí, como un billete, digamos, como un cheque que yo acepto y ya está. Y eso es todo. Y entonces esa soteriología evangélica nos debería quedar claro porque entonces a veces el problema con la teología cristiana es que creemos que el sector cristiano es el bueno y los otros son malos. Y eso no es verdad. Estamos idénticamente afectados por el mal. Podemos ser negligentes con nuestros deberes muchas veces como cristianos y lo somos. Y por eso es que vale la pena hacer como esas reflexiones, porque vale la pena pensar en nuestros deberes y en lo que somos y no definirnos como ejemplos ni como seres que destilan bondad, etcétera, etcétera, porque esa no es la idea. Bueno, entonces la necesidad de Dios en la moral es básicamente entender que las nociones de bien y mal vienen por revelación y eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Es entendible que se crea que, digamos que la filosofía puede hacer un aporte similar, pero de todas maneras es diferente. Entonces, el aporte en filosofía yo creo que también es valioso porque también se puede educar a una persona en el bien desde una forma secular usando la filosofía. Y esto sigue siendo aún mucho más superior que las fórmulas morales de Gustavo Petro y Mario Mendoza, donde eximen a ciertas personas del bien, porque es que
en estas construcciones éticas, por ejemplo, de Aristóteles, se parte de la necesidad del hombre de pensar qué es lo bueno, qué es lo bueno, qué fines tiene con una conducta como una pensada, dirigida hacia un bien, y por qué el ser humano debe buscar como la ética, ¿no? Entonces, esto sí, la filosofía clásica, que se pensaría, digamos, aunque ellos no eran propiamente seculares, sino tenían otro tipo de entendimiento existencial, ¿sí? No eran cristianos. Entonces, de todas maneras, esta educación en ética clásica es muchísimo superior a lo que vemos hoy de esas fórmulas pseudo-marxistas, pseudocientíficas, donde lo que se le propone al ser humano es pensar en quejarse, en exigir y en culpar al otro. Entonces, bueno, Platón, por ejemplo, bueno, para Platón, digamos que el mal está pensándolo como una idea, no como un ente ni una sustancia mismo, sino como un principio supremo del ser. O sea, el mal aparece más bien como una deficiencia, como una imperfección. Todo lo que lo corrompe, todo lo que daña al ser humano, eso es malo, ¿sí? No es una sustancia, otra vez, no es algo en sí, no es una noción que esté dada, sino es una deficiencia, es como lo contrario a la potencialidad que tiene cada cosa. Entonces, por ejemplo, una persona que no puede caminar tiene algo mal, ¿sí? Porque la persona debe caminar normalmente, ¿cierto? Entonces es algo como un carro que no anda, tiene algo dañado, tiene algo defectuoso. Entonces el mal es eso, es como un defecto, es como una imperfección del alma, es algo que también se asocia con y se origina como la ignorancia de lo que es bueno. Eh, entonces, por ejemplo, Aristóteles ya sería como lo que el ser humano puede llegar a ser y también evitar mediante el conocimiento de lo que es bueno y de lo que, sobre todo lo que debe hacer y lo que es un hombre virtuoso. Entonces, Aristóteles nos presenta un hombre virtuoso como un hombre que tiene en sí mismo un conocimiento acerca del bien y el mal con un propósito, es decir, tiene una meta, tiene una búsqueda y la búsqueda es la felicidad, porque la felicidad es lo que se piensa que es mejor para el ser humano, es decir, vivir bien y tener una buena vida, una vida en la comunidad. Entonces no es simplemente porque vamos a hacer una moral para coger esclavos a los demás, para mirarlos más, marginarlos como pensarían algunos contemporáneos, sino que están pensando en que el ser humano tiene placeres, el ser humano tiene una búsqueda de entendimiento, el ser humano tiene posibilidades y vamos a pensar de todas las formas posibles qué sería lo mejor para que el ser humano busque dentro de su vida. Entonces reflexiona sobre qué puede ser para sí, para los demás y encuentra que la felicidad es una búsqueda, es una meta y para llegar allí entonces tiene que limitar digamos, sus excesos y vivir lo mejor posible en cualquiera de los casos posibles. Entonces, digamos, un hombre puede ser un débil moral que sabe lo que es bueno, pero como que los placeres lo llevan, ¿ok? Ese es un tipo de, digamos que, califiquémoslo como maldad mínima, ¿sí? Es una persona débil, ¿sí? Es una persona que es una persona, le interesa como le interesa la vida, pero se deja llevar por el placer, ¿ok? No tiene autocontrol, es una persona que simplemente no le interesa como mucho lo bueno. Pero entonces este sería como un débil moral. Pero hay más tipos de personas. Por ejemplo, la persona que quiere hacer lo malo, ¿sí? La persona que quiere hacer lo malo ya sería una persona viciosa. Entonces, el vicioso no es un débil moral,
El vicioso es un extremo de maldad, o sea, aquí ya se ve la maldad. Entonces lo ideal es que una persona sea moralmente fuerte, o sea, que conozca lo bueno y que quiera hacerlo y que tenga control sobre sus placeres. Eso es lo bueno. El placer, por ejemplo, en exceso desmedido es lo que hace como un ser humano como malvado. Alguien, por ejemplo, que se hablaría como de brutalidad, una persona como enferma mental, porque no conoce lo que es malo, ¿sí? Simplemente actúa como un animal, por así decirlo, brutalidad. Pero hay otro tipo de maldad mórbida que no es razonable, que ya es un abuso extremo, que sería una persona con pasiones desmedidas, una persona que se burle y se lucre de los demás, que sea completamente vicioso en exceso, alguien como Epstein. Entonces, ese sería el peor posible ser humano y realmente ese sería una persona con el exceso completamente desmedido y perdido. Entonces es lo que se quiere evitar mediante la educación. Y eso es esa es la idea. Bueno, entonces acá la idea del cristianismo digamos, con una posibilidad de entender digamos, una ética aristotélica, podemos ver varias cosas. Primero que es, digamos, en el cristianismo se rechaza mucho por las ideas trascendentes, por las ideas supersticiosas, pero también tiene una ventaja que tiene definidas las conductas que se quieren evitar y esa definición ayudan, por ejemplo, a tener claridad y a no ir variando hacia un ciclo como vicioso de perdición. Si no se tiene claro una meta en la educación, realmente no se puede hacer nada, porque eso es lo que termina pasando con la justificación de conductas que van poco a poco siendo aceptadas en la sociedad. En la sociedad, por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, gente, esos grupos que aceptan pedofilia, son grupos que vamos a ver cómo la moralidad y los valores van cambiando para aceptar la pedofilia y hay muchos grupos que lo hacen. Están siendo populares, también han sido como rechazados, pero de todas maneras es cuestión de tiempo con que esto pase. Entonces, la condición de la conciencia realmente se puede determinar y fijar mediante una elaboración ética y también mediante el cristianismo, pero es que la cuestión de la fe y la cuestión de lo supernatural tiene una ventaja, que es que una relación con lo que existe, es decir, con la realidad, con el mundo como es, acorde a un orden social y un orden natural y un orden existencial que nos es dado, no que creamos nosotros. Y esa es la cosa, o sea, si nosotros pensamos que estamos construyendo el mundo mediante solamente escapar de una teología, no estamos llegando a ningún lado. Y eso es lo que está pasando muchas veces con estas nuevas moralidades. Es un discurso donde no se presenta una solución social, se crean problemas sociales, porque ¿qué vamos a hacer con una sociedad que sea educada a informarse con excusas, que surja del error, que surja de vicios, que surja de simplemente buscar enemistar un sector político? Estas son las preguntas que quiero realmente dejar en este primer podcast. Espero que ustedes les saquen algo de dudas, o sea, que ustedes hayan generado algunas dudas en su mente de los discursos que estamos escuchando y piensen para dónde vamos y qué nos está llevando. Entonces acá les dejo estas preguntitas y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.